Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí una semana más dispuestos a desnudar nuestros cerebros para aprender algo nuevo y potenciarlos al máximo. Como siempre, con nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. ¿Qué tal estás, Osman? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal a nuestra audiencia? Pues muy bien, la verdad. Como novedad, ven que el escenario es un poco distinto, principalmente porque estoy en Guatemala, que he tenido que viajar de urgencia por cuestiones familiares a mi país y de enfermedad. Y entonces, pues bueno, afortunadamente las cosas han salido bastante mejor de lo que a priori podrían parecer. Y aquí estamos, continuando con el proyecto y grabando desde un nuevo escenario. ¿Tú qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Digo que se te hacía raro casi con los auriculares diferentes, otro color, otro brillo en la piel. La gente va a decir, hostia, estos man me lo han cambiado. Yo exacto, bien, exacto. Pues, yo sigo aquí en Países Bajos. También he estado unos días en España, pero visita rápida y vuelta. Y nada, aquí dispuestos a aprender nuevas cosas del cerebro que hay ganas. Porque hoy concretamente vamos a tocar un tema que posiblemente mucha gente habrá entrado ahí por el título diciendo, pero ¿qué será esto de el cerebro top 1 mundial? ¿Qué será esto? ¿Son unos clasistas estos de TCAD o qué es? Vamos a explicar un poco, Osman, primero qué definiría, o sea, qué entendemos nosotros por un cerebro que está dentro del top 1% mundial. Yo creo que lo primero es dejar claro nuestra forma de transmitir la información. Es decir, siempre vamos rompiendo mitos y utilizamos a manera de ironía y de sarcasmo precisamente estos títulos clickbait, ¿no? Por ejemplo, como cuando hablamos de la inteligencia emocional o cuando hablamos del cerebro de hater y ahora que hablamos del top 1%, ¿no? Es decir, gran parte de la gente que escucha nuestro podcast tenemos la necesidad y las ganas de mejorar nuestras capacidades cognitivas. Entonces, esto del top 1% mundial no es nada más que una etiqueta que hace referencia a las características de la forma de emplear sus recursos cognitivos que tienen estas personas. No habla de su inteligencia per se, no habla de la predisposición genética que tengan a ser de determinada manera, sino que habla de cómo han ido gestionando esos recursos. ¿Qué recursos son estos? Y hemos seleccionado 10 de estos recursos para que sea fácil de recordar y de tenerlo siempre en mente. El primero es la motivación intrínseca, lo que hablamos de la verdadera motivación, que de hecho, como sabe nuestra audiencia, hemos sacado incluso un curso al respecto de esto, de la verdadera motivación. Luego estamos hablando de aspectos como la gestión emocional, más allá de la inteligencia emocional, como habíamos mencionado previamente. La capacidad de aprender, la capacidad de adaptarse al entorno y de medrar en él. La toma de decisiones, los hábitos, esto es muy importante, la capacidad de crear un sistema de hábitos que vayan orientados a la consecución de objetivos, empatía y gestión de relaciones, la capacidad de influir en los demás, no manipularles, que esto es una diferencia muy importante, y por supuesto, de tener y de disfrutar del bienestar y del éxito. Estas características son las que vamos a desarrollar en este podcast. Eso es, vamos a ir entrando uno a una y además lo vamos a hacer cogiendo de ejemplo diferentes personalidades, porque yo creo que son personalidades que la mayoría hemos intentado coger las más conocidas para que la mayoría de la gente que nos escucha las podáis conocer y os ayuden mucho a entender, ¿no? Porque nos gusta a todos aprender de otras personas, esas personas que nosotros vemos como referentes nos inspiran mucho y nos hacen un poco esforzarnos por mejorar cada día y creemos que esto es un gran reflejo. Así que vamos a ir entrando primero con el tema de la motivación intrínseca, que como ha dicho Osman, lo ponemos el primero porque nosotros siempre decimos que es la base de todo, es el motor que mueve la vida y de ahí que sacamos nuestro curso porque consideramos que hay que empezar por aquí. Y aquí hemos cogido a Ivan Chouinard, que es el fundador de Patagonia, y el motivo es porque es un tío que se propuso crear negocios para salvar el planeta, hasta tal punto ha sido consecuente con esa motivación intrínseca que ahora que tiene 80 y pico años ha donado el 100% de su empresa a una fundación, que la fundación se dedica exclusivamente a luchar por el planeta y ha donado todo, o sea, no va a dejar herencia ni a sus hijos ni a nadie de nadie, el 100%. Ahora el propietario 100% de esa empresa es esa fundación. Entonces, ¿por qué es tan importante esto a nivel del cerebro y en estas personas de éxito? ¿Hasta qué punto es determinante para moverles?
Lo que marca es esa famosa frase que hay personas que se mueven con un compás, con una brújula interna, que marchan al ritmo de sus propios deseos, de sus propias necesidades. Y creo que esto es fundamental. Esto hace referencia a la verdadera motivación, a esa motivación intrínseca, este deseo natural de poder hacer lo que nosotros queremos en nuestros propios términos y de poder dejar un legado en el mundo. Esto hace que cuando tengamos dificultades nos sobrepongamos a ellas de una mejor manera, lo que hace que mantengamos siempre la capacidad de esfuerzo, la capacidad de sacrificio y el mantener esa pasión ferviente por continuar haciendo lo que hacemos, no importa lo que esto sea. Por lo tanto, la capacidad que tiene nuestra corteza prefrontal de alinearse con nuestro sistema límbico, en lugar de competir, sino que de complementarse, podríamos decir que es una característica de estas personas. Vale, y una vez descubierta esa motivación, te vas a enfrentar a una serie de dificultades, a una serie de barreras, a una serie de cosas que te van a hacer que tengas que gestionar bien tus emociones, porque como hemos dicho muchas veces aquí, el cerebro es predominantemente emocional. Entonces, de esto va a depender que sigas en el camino o que tires la toalla. Aquí hemos cogido a nuestro querido Rafa Nadal, un tío que a pesar de lesiones, de dificultades, siempre sabe gestionarse bien y salir adelante. ¿Y qué características tendrían estas personas que saben gestionar bien sus emociones? Lo primero es que se conocen muy bien, han invertido el tiempo y la atención, recursos cognitivos en general, necesarios para conocerse y saber cuáles son sus puntos de quiebre. La gestión emocional empieza por conocernos, saber cuáles son nuestros estados de ánimo, nuestra tendencia biológica, genética, hereditaria, natural a sentirnos de determinada manera. No hay una que sea mejor que otra, ni que esté bien, ni que esté mal. Hay gente con cierta tendencia a la tristeza y otros con cierta tendencia a la alegría. Y esto no tiene nada que ver con que uno sea mejor para gestionar sus emociones que otro. Lo primero es conocerse bien. Lo segundo es leer muy bien los estados emocionales de las personas que nos rodean, porque incluso el tenis, como Rafa Nadal es capaz de gestionarse en un enfrentamiento 1-1, sabemos que el tenis es mucho más que el juego, mucho más que el partido. Requiere una capacidad enorme de poder saber el estado emocional propio y el de la otra persona. Y el tercer factor fundamental es saber que los resultados vienen independientemente de cómo nos sintamos. Es decir, Rafa siente una gran frustración, rabia, ira, etcétera, en el campo y lo que hace es sobreponerse a todas sus emociones y sentimientos e implementar su sistema, las acciones precisas, los movimientos concretos que sumados a lo largo de un partido van a revertir una situación adversa dentro de la cancha. Esa capacidad, este tercer ítem es el que hace la diferencia entre quienes tienen éxito y que no. La capacidad de gestionar adecuadamente las emociones es un requisito fundamental. Y luego, aunque siempre decimos aquí que es una píldora, pero que no lo es todo, el tema de la inteligencia y de tus capacidades también son determinantes hasta cierto punto. Es decir, esa capacidad que tengas para aprender. Aquí, por ejemplo, podríamos ver el caso de Rihanna, una tía muy virtuosa, tanto en la música como en los negocios, que ha sabido hacer muchas cosas bien y que ha demostrado su alta capacidad. Y hay gente que puede decir, no, es que yo como no soy inteligente, no tengo capacidad para eso, no lo puedo hacer. Pero estamos diciendo que esto es una de 10. De hecho, el ejemplo de Rihanna viene muy bien y también incluso podemos poner en contrapartida el de Lady Gaga, poner estos dos ejemplos, dos mujeres, dos exitosas y, por ejemplo, Lady Gaga fue seleccionada como un grupo de investigación en la Universidad de Harvard, de los niños de la Universidad de Harvard, precisamente por sus capacidades cognitivas elevadas. Es decir, está documentado que el CI de Lady Gaga es enorme. Ignoro realmente si la capacidad de Rihanna es la misma, entonces puede que lo sea, simplemente que no tengamos ese dato. Lo que sí es verdad es que ambas han tenido la capacidad de adaptarse, de aprender, que eso es incluso más importante. Es decir, la capacidad de, no tanto de poder procesar la información, que en último término esa es la inteligencia, sino que la capacidad de poder procesar la información a la velocidad y eficiencia que cada cerebro tenga y que utilice esa información para poder adquirir nuevas habilidades, destrezas, competencias que le permitan mejorar su lugar en el mundo y adaptarse mejor al medio que lo rodea. Esta es la clave. Con lo cual, más que la inteligencia en sí, como bien decías, Ignacio, es la capacidad de aprender, de adquirir nueva información, de poder incorporarla y de poder aplicarla eficaz, eficiente y efectivamente.
Y esto se consigue haciendo. Es tomando acción y decisión de poder hacer las cosas y de ir corrigiendo sobre la marcha, cada vez más ajustado al contexto. Y otra cosa que también se aprende mucho a base de hacer y de entrenar a nuestro cerebro es la creatividad, que es el punto 4 de ese cerebro 1% mundial. Al final, esas personas que han llegado al 1% mundial, en la mayoría de las ocasiones han tenido que crear, han tenido que tener esa creatividad. Por ejemplo, Ferran Adrià, una persona que en creatividad es referente porque cambió la gastronomía haciendo muchas innovaciones y cambió una época. ¿Hasta qué punto esto es relevante en ese éxito del 1% mundial? Este es otro mito, por ejemplo, como la inteligencia, es decir, que el procesar grandes cantidades de información es lo que da el éxito. La creatividad suele asumirse que es la capacidad de generar cosas nuevas, novedosas y que vienen del aire, que es una característica innata que viene de la nada, nada más lejos de la realidad. Estas personas es verdad que tienen cierta ventaja comparativa en cuanto a su capacidad de generar y de unir ideas. Eso es verdad. Pero de nada serviría si no hubiesen pasado horas de horas exponiéndose a ensayo y error, a estar pensando concienzudamente cómo unir esas ideas, cómo procesarlas, cómo adaptarlas a diferentes entornos, diferentes contextos, diferentes áreas, y ese proceso, ese esfuerzo, esa inversión de recursos cognitivos, tiempo, atención, energía, motivación, en ir poniendo a prueba lo que su cerebro es capaz de concebir, es lo que les hace abrir puertas hacia nuevos entornos, hacia nuevas ideas y hacia nuevos escenarios, lo que es la creatividad per se. En otras palabras, no está simplemente en sentarse, cerrar los ojos y hacer un brainstorming a que se nos ocurran buenas ideas. No, está en hacer este ejercicio y luego tomar esas ideas, seleccionarlas, probarlas en el mundo, ver cuáles funcionan, ver cuáles no, e ir combinando de forma novedosa esas ideas que sí funcionan. Y ese ensayo y error en algún momento dará un resultado. Y a ese resultado es lo que llamamos creatividad. Pero la creatividad, si bien es cierto que está influenciada por las capacidades biológicamente heredadas del cerebro, para nada determina el hecho que no se pueda cultivar, que no se pueda adquirir y que no se pueda aprender. La creatividad es un complemento del aprendizaje que mencionábamos previamente. Totalmente. Y luego también el quinto punto que queríamos resaltar de estas personas top 1% mundial es la toma de decisiones, porque en la vida es determinante tu capacidad para tomar buenas decisiones. Y aquí podemos poner de ejemplo Warren Buffett, una persona que se ha dedicado precisamente toda su vida a base de tomar buenas decisiones a amasar una gran fortuna y un éxito. ¿Cómo podemos hacer esto? De entrada es importante recordar que Warren Buffett ha tomado buenas decisiones en promedio. Ha tomado decisiones que le han costado 20.000, 30.000 millones de dólares. Que si juzgamos bajo esa premisa diríamos que esa decisión fue estúpida, ¿no? Ha tomado muchas decisiones torpes, ha tomado muchas decisiones malas Warren Buffett. ¿Qué es lo que hace diferente? Es que el número de decisiones malas en promedio comparadas con el número de decisiones buenas es baja. Lo que quiere decir es que tiene una capacidad enorme. Lo primero es de aprender de las malas decisiones. Eso es fundamental. Segundo, de mantener la resistencia y la resiliencia emocional con los resultados adversos de las decisiones. Y lo tercero es de mantenerse fiel a un sistema, a un conjunto de acciones y de hábitos que, siguiendo unos principios fundamentales, le da los resultados a medio y largo plazo. Si algo hace Warren Buffett es pensar siempre en el medio y largo plazo, nunca de forma cortoplacista. Es lo que ha hecho precisamente de que lo tomemos como ejemplo a la hora de decidir. ¿Qué característica cerebral cognitiva hace referencia a la capacidad de tomar decisiones? Y es el hecho de resistir la necesidad de sucumbir a los embates de nuestro cerebro emocional, de la gratificación inmediata y ser capaz de tomar perspectiva, diferir esa gratificación y tomar la decisión que sea la más conveniente en cada momento según la información disponible que tengamos. Esa es la diferencia, porque la mayoría de las veces tomamos decisiones sabiendo que está siendo mal tomada y luego cuando la recordamos decimos que es que no sabíamos. Mentira, sabíamos precisamente que estábamos tomando una mala decisión, pero no tuvimos la resistencia de poder evitar dejarnos llevar por la tendencia natural de nuestro cerebro emocional a la gratificación inmediata. Tomar buenas decisiones significa tomar perspectiva y ser capaz de diferir esa gratificación.
Y algo que te puede ayudar a tomar buenas decisiones y a muchas otras cosas es conocer tu cerebro en el día a día, y para eso está nuestra Cerebrina Diaria, que es esa newsletter gratuita en la que enviamos una píldora de neurociencia contada con historias divertidas que te ayudan a entender tu cerebro en las cosas cotidianas del día a día, que la vas a leer en un minuto y que la idea es que te deje pensando todo el día. Así que es gratis, puedes suscribirte en tucerebraldesnudo.com y si no te gusta, pues te puedes desuscribir cuando quieras. Siguiendo con esto, hemos repasado los 5 primeros puntos y ahora nos quedan otros 5. Otra cosa muy importante cuando ya sabes tomar buenas decisiones, etcétera, es también que hagas cosas, ¿no? Que tengas unos buenos hábitos, que pases a la acción. Aquí hemos cogido a Cristiano Ronaldo porque es un gran ejemplo de una persona que no decimos que no tenga capacidades, pero que se ha labrado todo su éxito a base de trabajo, de buenos hábitos y de disciplina. Cada una de estas personas tiene las características previas. Cristiano Ronaldo tiene los 5 ítems anteriores. Pero ¿qué es lo que lo diferencia a él especialmente? De nada sirve tomar una decisión si al final no vas a ser consecuente con las acciones que se derivan de esa decisión. La decisión es la predisposición a actuar y hay que actuar. Está claro que Cristiano Ronaldo tiene talento, eso es obvio. Y en contrapartida con Messi, que siempre todos ponemos ese ejemplo, ¿no? El talento natural de Lionel Messi y la capacidad de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación, de disciplina de Cristiano Ronaldo. Una acción constante, continua, coherente, consecuente, sostenida en el tiempo. Esa capacidad de mantenerse en el top 1% mundial durante casi 20 años, eso ha sido algo poco visto en la historia de este deporte. Como por ejemplo en el caso de Rafa Nadal y los otros 2 grandes tenistas que le acompañan, Cristiano Ronaldo ha tenido esa capacidad de sobreponerse a esa sensación de cada mañana de no entrenar, al cansancio, a la crítica, a ese monólogo interno que todos llevamos, que la mayoría de las veces es negativo, sobreponerse a toda esa tendencia de nuestro cerebro emocional, echarnos para atrás y sabotear nuestros propios proyectos y tomar las acciones exactas y pertinentes para ir mejorando cada vez más en lo que hace. Cristiano Ronaldo, si hemos seguido su trayectoria, él ha ido mejorando y perfeccionando su sistema, su capacidad de juego, incluso su capacidad de relacionarse con los medios. Al inicio, Cristiano Ronaldo era bastante ácido con los medios y fue aprendiendo a gestionar mejor su capacidad de relaciones humanas, no solamente su habilidad para jugar al fútbol. Esa decisión de actuar y actuar en consecuencia día con día es lo que hace la diferencia entre un cerebro de élite del resto. Y me lo has puesto a huevo porque esa capacidad de gestionarse también en las relaciones es indispensable porque el cerebro es social por naturaleza, lo hemos dicho muchas veces aquí, así que esa empatía que puede tener Oprah Winfrey, esa capacidad de gestionar conexiones, relaciones, va a ser también muy determinante en que estés en ese top 1% mundial. En el caso de Oprah Winfrey es un ejemplo realmente impresionante. Mujer negra estadounidense en la época en la que el racismo estadounidense era mucho más marcado de lo que es actualmente. Se abrió campo creo que en el entorno mediático más hostil que se pueda imaginar, como es el Estados Unidos de los 80, de los 90, siendo mujer negra. Y no solo eso, mujer negra y pobre. Es decir, todas las características de que podría predecir una persona desgraciada. Y lo hizo no gracias a odiar a sus opresores, sino que al empatizar con ellos, a sintonizar con las necesidades que tenía el medio, las necesidades mediáticas del entorno estadounidense y poder adaptarse a ellas y tener esa capacidad de leer el espíritu de los tiempos, de Zeitgeist, saber cómo teniendo la capacidad de aplicar lo que ella sabía específicamente en un nicho de mercado concreto, de una forma concreta y utilizando sus recursos cognitivos, poder llegar a millones de personas y posicionarse como la entrevistadora referente del mundo. Cuando vamos a hablar de alguien que entrevista en el mundo, en los medios está Oprah Winfrey y en el podcast está Joe Rogan. Solo hay 2 personas que vienen a la mente. Por lo tanto, lo que hizo la diferencia en el caso de Oprah es tomar todo su resentimiento, tomar toda su desventaja, que la tenía, por supuesto, y empatizar con los
otros seres humanos a los que iba a servir con sus productos, con sus servicios y con sus recursos cognitivos. Esa ha sido la diferencia, tener la capacidad de ponerse en cómo funcionan los cerebros de las otras personas, independientemente de que estemos de acuerdo con ellas o no. Y claro, todas estas personas que, como decíamos, tienen las 7 características anteriores que hemos hablado hasta ahora, como resultado te empieza a dar estas 3 que vienen últimas. La primera de ellas es la influencia. Podemos poner el caso de Rosalía. Con su último disco Motomami veíamos cómo ha creado un movimiento tan sumamente impactante en la sociedad que hasta en la manifestación del 8M de este año veíamos a todas las chicas llevando carteles de Motomami. Ya no estaban poniendo un mensaje social genérico, sino que se asociaban concretamente a ese movimiento que es un disco que sacó Rosalía. Entonces, ¿cómo se genera esta influencia en los cerebros de los demás? Y va muy relacionado con lo anterior. La empatía es la capacidad de poder leer y poner las capacidades cognitivas y el funcionamiento de los cerebros de las otras personas, mientras que la influencia es la capacidad de poder cambiar la forma en la que esos cerebros piensan, sienten y actúan a través de esa empatía y a través de esa sintonía, sincronía y sinergia que hay entre los cerebros. En el caso de Rosalía, a mí personalmente me gusta mucho su música porque no es una música reivindicativa, no es una música vengativa, no es una música que propone ir en contra de lo que ya está establecido. Esa forma genera un resentimiento más que generar una influencia. Ha sabido hacerlo a través de tomar conciencia de cómo es la situación de los movimientos sociales actuales y generar una música. Además, todos sabemos de que la información llega muchísimo mejor a través de la música y hacerlo de una forma en que resalta las características positivas en lugar de ir en contra de las características negativas, que como sabemos nuestro cerebro es positivo por naturaleza. Ese famoso ejercicio psicológico de no utilizar el no y sí utilizar el sí, todo propuesto en positivo, porque nuestro cerebro no viene programado para procesar el no. Dicho de otra manera, nuestro cerebro viene programado para hacer las cosas naturalmente en positivo. Y esto es lo que ha generado esa influencia, a través de sintonizar con los aspectos positivos que tiene del movimiento social actual. Y el cerebro que tiene esa capacidad de leer la situación, empatizar y de sintonizar con ellos y tomar acciones que se alineen con esos principios, es el cerebro que tendrá la capacidad de influir. Y con todas estas habilidades en el cerebro va a llegar el éxito, pero no te puedes olvidar del bienestar. Por eso hemos querido dejar la novena, el bienestar, con el ejemplo del Dalai Lama, que es, vale, disfruta también del proceso de lo que estás haciendo, porque si no, mal va a ir, ¿no? Todo lo anterior no sirve de nada si no tenemos los dos aspectos fundamentales, necesidades fundamentales del ser humano moderno. Estar bien y tener éxito. Y el bienestar no es más, por lo sencillo que pudiera parecer, es sencillo, pero no es fácil, y es tener la capacidad de disfrutar de lo que sucede en el momento presente en cada momento. El Dalai Lama es capaz de disfrutar cuando está triste, cuando está molesto, cuando está enfadado. No es que no sienta tristeza, que no sienta enfado, que no sienta frustración, la siente, solo que es capaz de disfrutar de ella. Ha comprendido, gracias a sus décadas de ejercicio en meditación y de relaciones humanas, entender el sufrimiento y la inherente condición humana a la incomodidad, al disconfort y al malestar que cuando aparece es capaz de disfrutarlo y de saber que es parte de la naturaleza humana, de la misma forma que son las sensaciones y las emociones positivas. El bienestar entonces, ¿qué es? La capacidad de disfrute de todo el rango de opciones, de todo el espectro de sensaciones, emociones, sentimientos y experiencias que provee la inherente condición humana, desde la mejor hasta la peor. Esa es la capacidad de bienestar. Y con todo esto llegamos a la décima, que es el culmen, ¿no? De ese cerebro top 1% mundial, va a alcanzar el éxito. Hemos puesto a Elon Musk, que es ahora mismo el referente de éxito, pero claro, ¿cómo gestionamos ese éxito a nivel cerebral? La consecución de lo que pretendemos. Ese es el éxito. La famosa ecuación de la felicidad, que son las expectativas, es nuestro yo
ideal de nuestro yo real, con lo cual o bajamos nuestras expectativas o subimos nuestras capacidades y nuestras habilidades y nuestras competencias. En el caso de Elon Musk ha definido un sistema muy particular de éxito. Su éxito no está en descansar, su éxito no está en estar en la playa, su éxito está precisamente en producir la mayor cantidad de cosas posibles que desde su perspectiva aumenten las probabilidades de que la humanidad no solo esté mejor, sino que sobreviva incluso al colapso de este planeta. Entonces, esas son las metas que él se ha propuesto para sí mismo. Él ha definido para sí mismo cuál es, valga la redundancia, la definición de éxito y es consecuente con ella. No estamos poniendo de ejemplo a Elon Musk porque todos debemos de trabajar 100, 120 horas semanales para poder conseguir los objetivos. No, sino que es la persona que más claramente ha dejado definida cuál es la concepción que tiene de éxito para él y ha sido consecuente con ella. En otras palabras, las personas del top 1% son capaces de definir para sí mismas qué es el éxito, de diseñar un sistema para conseguirlo, de adquirir los hábitos necesarios para automatizar ese sistema y de llevar a cabo las decisiones y las acciones necesarias para poder conseguir ese éxito que han definido. Y lo mejor, la capacidad de disfrutar del proceso de llevarlo a cabo, de sentirse bien a su través. Ese es un cerebro exitoso. Así que estas son las 10 características que hemos detectado en esas personas del top 1% mundial a nivel cerebro. Todas ellas las puedes ir trabajando, como ves, todas se pueden trabajar día a día y te animamos a que lo hagas con este podcast, con nuestra cerebrina diaria, mejor aún para coger ese hábito diario. Te puedes suscribir en tucerebroaldesnudo.com porque ahí vamos tocando con historias cada una de estas 10 teclas y puedes darte pequeñas píldoras que te ayudarán en el día a día. Y nada, Osman, hemos dado un buen repaso hoy. Aquí creo que tiene la gente chicha para analizar con calma. El resumen es: el cerebro del top 1% mundial no es nada más que el cerebro injodible. Ese ideal que en el proyecto perseguimos, que es el cerebro perfectamente optimizado, perfectamente gestionado. Que repetimos, no es algo que sea alcanzable realmente, es un ideal, pero que es digno de ser perseguido porque nos ayuda a avanzar. Así que eso, recuerda nuestro lema: si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Nos vemos a la semana que viene. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.